Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Si estás un poco familiarizado con el budismo, sabes que Buda prometió que la liberación del sufrimiento es posible en esta vida. Entonces es muy curioso porque hoy en día el sentimiento prevalente, lo que la mayoría de la gente cree, es que si quieres llegar a la iluminación, pues te tienes que ir a un monasterio 20 años y pasarte 12 horas al día meditando. Y que entonces a lo mejor, si tienes suerte, pues llegas a la iluminación. Y claro, esto contrasta un poco con las historias que se explican del tiempo de Buda, porque en esa época había iluminados a patadas. Y de nuevo uso la palabra iluminación porque en castellano la gente la entiende más, aunque tendría que estar hablando del despertar. Pero bueno, había iluminados a patadas, ¿no? De hecho, Buda los creaba a veces simplemente con hablar con ellos. De hecho, hay una anécdota donde Buda está paseando por una ciudad y hay un tipo que se llama Vajilla, como la vajilla, y Vajilla le dice a Buda, oye, explícame un poco en qué consisten tus enseñanzas. Y el Buda le dice, no, que es que ahora no tengo tiempo, que estoy haciendo otras cosas. Y Vajilla, oye Buda, que es que mira, que te podría pasar algo en los próximos 10 segundos, o me podría pasar a mí, y claro, como te pase sin que me lo hayas explicado, vamos mal. Y Buda al final dice, vale, bueno, te lo digo, ¿no? Entonces le dice, en lo visto solo hay lo visto, en lo oído solo hay lo oído, en lo sentido solo hay lo sentido. Y solo le dice esto, y Bajía dice, ah, ya lo he pillado. Y pum, iluminado. Y luego, al cabo de nada, unas horas, Bajía muere porque básicamente lo atropella una vaca. Bueno, en esa época supongo que esas cosas pasaban. Pero claro, eso parece un poco raro, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Buda hable contigo 3 minutos y ¡pum!, iluminado? ¿Y cómo se reconcilia esto con la idea de que me tengo que ir a un monasterio y pasarme 12 horas al día durante 10 años y a lo mejor llego a la iluminación? Entonces hay varias teorías al respecto. La teoría que los monjes budistas tienen, y es una teoría muy parecida a otras cosas que hemos visto, pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, es que los hombres de aquella época eran de alguna forma mejores. Es decir, que la sangre se ha ido como diluyendo y que lo que la gente entonces podía hacer así, pues ahora nos cuesta mucho más, pues porque somos personas de categoría inferior, digamos, a lo que era entonces. Hay pocas indicaciones de que esto realmente sea así. Es mucho más probable que estemos idealizando el pasado que realmente nosotros seamos una especie de humanos inferiores y que en la época de Buda fueran la leche en vinagre, ¿no? Pero bueno, eso es una de las explicaciones que dan los monjes. Hay otra explicación que lo que viene a decir es que, bueno, claro, Buda enseñó sus cosas y pasaron 400 años hasta que se escribieron sus enseñanzas. Hasta entonces, pues bueno, fueron una serie de monjes que se las iban pasando de forma oral, uno tras de otro. Y claro, si tú tienes a un montón de monjes que no tienen absolutamente nada que hacer, más que meditar todo el día, pues digamos que cada vez se les da mejor, ¿no? Y, y claro, si una vez ya has llegado, digamos, a la iluminación, pues ya está, pues ¿qué haces, no? Entonces, hay la teoría de que eso lo que creó fue unas expectativas cada vez mayores y mayores y mayores y menos realistas, pues para tener algo a lo que aspirar, ¿no? De forma que, claro, una persona como tú y como yo, pues que no pudiera llegar nunca a eso, porque claro, ninguno de nosotros vive en un monasterio y se pasa horas meditando, mientras que esa gente pues realmente no tenía nada mejor que hacer, así que, bueno, cada vez iban poniendo el listón más alto. Y eso puede explicar simplemente que lo que ahora algunos monjes llaman iluminación es una versión completamente poco realista de lo que era iluminación en la época de Buda, que era simplemente entender ciertas cosas muy bien. Luego hay un movimiento que se llama el movimiento del, no sé si el Dharma o la Dharma, pero bueno, le voy a llamar la Dharma pragmática, que lo que viene a querer hacer es como rescatar el espíritu en el que Buda creó el budismo, que era realmente en lograr liberarse del sufrimiento en esta vida. Que entonces en este movimiento, digamos que tiene unas definiciones un poco menos restrictivas de lo que es la iluminación. Y esta es la definición que voy a usar, porque creo que eh, es algo bastante razonable a lo que mucha gente puede llegar y realmente creo que tiene sentido
en el sentido de que si uno llega ahí, va a haber drásticamente reducido su sufrimiento. Y la idea es muy sencilla. Bueno, yo creo existir en un mundo donde hay cosas que no son yo y hay cosas que son yo. Pero obviamente todo el mundo que yo veo está construido por mi mente. Es decir, no digo que no haya un mundo fuera de mí, lo que estoy diciendo es que todo lo que yo percibo es una construcción mental, porque está generado por mi cerebro. Con lo cual, realmente no hay una diferencia entre las cosas que yo veo, que no son yo, y yo, porque todas las cosas son sensaciones generadas por mi cerebro. Y eso uno puede ser consciente de forma racional o puede ser consciente de forma visceral. Es decir, realmente darse cuenta de que todo el campo sensorial es equivalente, de que no hay un centro desde el cual se ven las cosas, sino que la experiencia sensorial no tiene centro, de que todo simplemente es parte de ese yo. O, de otra forma, que no hay ningún yo. Darse cuenta de esto es lo que la gente en el movimiento de la Dharma pragmática llama la iluminación o el despertar, o al menos el despertar de nivel 1. Y si te interesa esto, hablaré un poquito más de los niveles de la iluminación en otro vídeo, pero de todas formas ten en cuenta de que esos niveles son desarrollados por monjes que no tenían nada que hacer y que son considerados muy poco realistas por mucha otra gente. O sea que tómatelo con cierto escepticismo. Entonces, ¿se puede llegar a este nivel de iluminación? Es decir, a darte cuenta de que no hay un centro en tu percepción y que todo lo que está en tu percepción está generado por tu cerebro y que no hay diferencia entre lo que estás viendo y tú mismo. Pues sí, hay mucha gente que ha llegado a ello. Y cuando digo mucha, estoy hablando de miles de personas que han llegado a esto. De hecho, es una ocurrencia relativamente común a la que se puede llegar. Pues mira, hay un subreddit entero dedicado a esto que se llama Stream Entry. Se llama Stream Entry porque a este estado de la iluminación se le llama, digamos, entrada en la corriente. Y dentro de ese subreddit mismo hay muchísima gente que tiene ese nivel de iluminación. Y de hecho, la gran mayoría de profesores de meditación, entre los que yo no me incluyo, porque de nuevo yo no soy un profesor de meditación, sino un divulgador, han llegado a este nivel y seguramente están bastante por encima. Es decir, que sí, que en este sentido la iluminación no solo es posible, sino que pasa constantemente. Le pasa incluso a gente casi sin querer. O sea, hay historias de gente que entra en el autobús y ¡pum! ¡Ay, leches! Me acabo de dar cuenta de que... ¿no? Y por lo tanto es perfectamente factible llegar a esto en tu vida. ¿Qué hace falta? Pues depende de la persona. Hay gente que tiene mucha facilidad, hay gente que tiene menos, pero hay mucha gente que haciendo nada, un par de horas al día, incluso menos, 45 minutos, una hora, y irse a un retiro de cuando en cuando, pues de una semanita, pues que llegan digamos, a entrar en la corriente en pues, 3 o 4 años. Así que, resumiendo, ¿es posible la iluminación? Pues depende de cómo la definas. Si la defines de forma un poco pragmática, yo creo que sí. Si la defines de forma como la definen los monjes, de lo que hablaré en otro vídeo porque realmente es complicado de la leche, entonces esto ya es más discutible. Es incluso discutible que alguien en algún momento haya llegado a ella. Y incluso alguna gente lo que dice es que si alguien llegase a eso, no sería lo más sano, porque digamos que son las cualidades que propugnan no son necesariamente la cosa más humanizadora que uno puede pensar. Así que, como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.